bienvenidos a todos a mi canal Los Hilos de Calliope. En este video vamos a hablar de una de las novelas más importantes del siglo XIX y comienzos del XX, que va a ser Crimen y Castigo de Dostoyevski. El escritor ruso es uno de los principales exponentes de lo que se va a denominar el realismo psicológico. Hay muchas opiniones en relación a lo que es la novela de Dostoyevski. Tenemos algunas a favor y otras en contra. Por ejemplo, destacó la focalización psicológica del novelista ruso en un estudio titulado Dostoyevski y el parricidio, publicado en 1928. Luego tenemos a su traductor para la editorial Aguilar, Rafael Cancinos, quien observó en un estudio que al desconfiar del hombre sano, fuerte y con voluntad de dominio, parecería que el autor llegó a la conclusión de que para ser bueno había que estar un poco enfermo. Vladimir Nabokov observó que a Dostoyevski le gustaba situar a personajes virtuosos en situaciones patéticas y extraer de ellas hasta la última gota de patetismo. Obviamente que esta última postura es en contra de lo que va a ser la narrativa de Dostoyevski. Dostoyevski empezó a escribir su novela Crimen y Castigo en 1865, cuando se hallaba en Alemania. Se encontraba totalmente devastado, ya que había perdido todo su dinero en las apuestas, lo que era la ruleta. Y el único modo que encontró para sobrevivir fue empeñar tanto joyas como ropa, lo que nos hace identificarlo con uno de los personajes que va a aparecer en la novela, que es la usurera, que va a ser la víctima en realidad si se puede decir, de toda la novela, ¿no? La publicación de Crimen y Castigo va a ser quien va a consagrar a Dostoyevski como uno de los más grandes escritores de Rusia y luego del mundo. Pero sí vamos a ver algunos datos relevantes de la biografía de Dostoyevski y su relación con algunos de los personajes y algunos elementos que van a aparecer en la novela. Fyodor estudió en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo entre 1837 y 1843, pero desde muy pequeño mostró su afición por la literatura. Se retiró del ejército en 1844 para dedicarse a escribir. Su primer novela, Pobre Gentes, publicada en 1844, tuvo una excelente acogida. A pesar de la censura que se vivió en aquella época en la que reinó Nicolás I, eso no fue un impedimento para que pulularan, se podría decir, las nuevas ideas. Y es que comienza a asistir a estas reuniones. Se celebraban todos los viernes en la casa de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se discutían temas sociales, filosóficos. Desde 1849, Dostoyevski comienza a pertenecer a este círculo de Petrashkevi, saber que eran vigilados por las autoridades. El problema fue cuando este grupo decidió publicar sus ideas de forma clandestina. Llegó a la madrugada del 23 de abril de 1849. Fueron arrestados varios miembros del grupo, incluido Dostoyevski. Dostoyevski fue condenado a estar 4 años en prisión cumpliendo tareas en la ciudad de Tobolsk, que se ve reflejado en su libro Memorias de la Casa Muerta, publicado en 1860. Luego de cumplir su pena fue exiliado en Siberia, hasta que finalmente en 1859, cuando asume Alejandro II, le permitió regresar nuevamente a Rusia. La experiencia del penal dejó y transformó totalmente el pensamiento de Dostoyevski. A partir de ese entonces es que Dostoyevski comienza a tener una idea mística de lo que es el pueblo ruso. Se aleja de las ideas de Occidente y tanto socialistas para asumir la creencia rusa encarnada en la figura del zar. Volviendo a la novela Crimen y Castigo, que es la novela que nos ocupa, y se ve bien. Mucho se ha hablado de esta novela. La edición, que es la edición de Penguin, tenemos que son alrededor de 47 páginas, lo que lo convierte en una novela extensa. Tenemos que en una primera lectura es bastante densa. La progresión de la acción es demasiado lenta, porque en realidad lo que va a importar no es la acción en sí, sino los pensamientos de los personajes. Por eso tenemos que es una novela de carácter realista psicológico. Como toda novela, tiene una historia central, que es la historia de Raskolnikov, cómo es que sus pensamientos y su situación de miseria económica lo va a llevar a cometer un crimen. Esa es la justificación que él da, pero luego alrededor de la historia nos damos cuenta que en realidad no sería el motor económico lo que lo va a impulsar. Tampoco va a ser el odio, sino que van a aparecer otros motores que van a conducir al crimen.
Tenemos una historia central, que es la de este joven estudiante que debe abandonar sus estudios. No tiene los suficientes medios económicos como para solamente dedicarse a estudiar. Si bien puede dedicarse a las traducciones, como lo hace su amigo Razumihin, él se niega a eso y prefiere vivir en su miseria. La historia central, que es la de este joven estudiante, se va a mezclar con las historias de los demás personajes que van apareciendo en la obra, lo que nos lleva a un cúmulo total de personajes y de una sociedad totalmente devastada y miserable. No solamente miserable en un sentido económico, sino desde un punto de vista ético. Tenemos personajes que son marginados y tenemos personajes que van a tener una doble moralidad, como es el caso de Sonia. Debe prostituirse para mantener a su familia, a su padre en realidad alcohólico, que es cargo de funcionario por sus problemas de alcohol. Y su hija Sonia va a ser quien deba prostituirse para poder mantener a sus hermanitos. Comienzo desde la novela encontramos al personaje principal Raskolnikov. Perdón si lo estoy diciendo mal, yo no sé ruso, supongo que sé decir así. Si alguien sabe cómo realmente se va a pronunciar, bueno, me lo escribe en comentarios. Que se encuentra hace 2 días sin comer, recluido en su habitación y sin bañarse. A pesar de la primera impresión que nos dio algunas penurias económicas, la realidad es que en la Rusia de aquella época tenemos que, en 1963, tenemos que el 73% de la población que iba a la escuela pertenecía a una clase privilegiada. Pero a pesar de su condición de privilegio, también tenemos que Raskolnikov debe de abandonar sus estudios porque no logra poder mantenerse económicamente para poder dedicarse solo a ello. En el caso de la familia de Raskolnikov tenemos de que su miseria económica se debe a la muerte de su padre. En otros personajes, el caso de Sonia, la hija de Marmeladov, quien su miseria económica se debe a ser despedido de su empleo de funcionario por los problemas de alcohol. Y en la Rusia de aquella época es una causa tanto de sufrimiento como de enfermedad. Sin embargo, en la obra Crimen y Castigo no aparece, o sea, no se hace mención de lo que es el frío, porque la obra transcurre en verano. También aparece el tema de la tuberculosis, que es una enfermedad bastante común de aquella época. Tenemos que tomar en cuenta que la tuberculosis en Europa existe desde la Edad Media y hasta, bueno, en realidad todavía sigue existiendo, pero obviamente con las medidas de higiene y por el avance científico, las muertes y los casos han disminuido notoriamente. Si bien la enfermedad no distingue clases sociales, se dan todas las clases sociales, sí los que eran más perjudicados eran aquellos que se encontraban más vulnerables. Dostoyevski conoce muy bien la enfermedad de cerca porque su primera mujer muere a causa de esta enfermedad. Otro de los temas que van a aparecer en la obra es la prostitución, considerada una enfermedad social en aquella época. Si bien el castigo y los estigmas sociales solamente recaían sobre quien ejercía el oficio y no sobre quienes lo consumían. Era una actividad regulada por el gobierno, se desarrollaba en los burdeles y las mujeres que lo practicaban eran muy estigmatizadas en aquella época. En la obra tenemos un personaje que se va a dedicar a la prostitución, que es el personaje de Sonia, quien se prostituye por ayudar a su familia, o sea que el motor para su oficio va a ser el amor hacia su familia. A pesar de su oficio totalmente degradado en aquella época, su condición moral van a ser muy engrandecidas en la obra, y eso es lo que va a oponer la contradicción entre el oficio que maneja y su moral. Impresiona hasta los mismos presidiarios. Dostoyevski, al hacer de Sonia una prostituta angelical, va a romper con la dicotomía característica de Europa del siglo XIX, donde la mujer tenía dos categorías: la mujer fácil y la mujer doméstica, la que se encarga de la casa y las tareas del hogar. La obra Crimen y Castigo tiene un paralelismo explícito entre el sacrificio de Sonia y de Dunia. Dunia es la hermana de Raskolnikov, quien
decide casarse con un hombre adinerado para poder ayudar a su hermano. Bueno, de la misma manera Sonia debe de prostituirse para ayudar a su familia. Entonces de esta manera en la obra de Dostoyevski los dos personajes principales, de alguna manera femeninos, si bien aparecen otros, son personajes castigados quienes deben de renunciar a sus sueños, sus deseos y su propia individualidad para el bien de su familia. Van a sacrificar su vida y van a ser las intermediarias para la realización de los hombres, ¿no? En este caso, en el caso de Dunia va a ser Raskolnikov, su hermano, para que pueda recibirse, y en el caso de Sonia para que sus hermanitos puedan llegar a sobrevivir. Hermanitos es el diminutivo porque se supone que son niños. Si bien Dunia decide casarse con un hombre adinerado para poder ayudar a su hermano, tenemos también de que ejerce de institutriz, oficio habitual en las mujeres de clase media. El personaje de Luchin, quien va a ser el enamorado de Dunia, su prometido, un pensamiento muy particular. Él afirma de que debe casarse con una mujer honrada y culta que le daría prestigio, lo que le facilitaría su carrera en San Petersburgo, lo que deja en evidencia el rol que cumplen las mujeres. Estas son las palabras que le dice Luchin a su suegra. Presten atención. El marido no debe estarle obligado por nada a su mujer, siendo mucho mejor que la mujer considere a su marido como su protector. La idea de que una mujer hermosa, digna, enérgica, virtuosa y más culta que él mismo fuera a estarle servilmente agradecida su vida entera por haberse casado con ella a pesar de no tener dotes y de que su virtud hubiera sido injustamente puesta en duda, con lo que él podría, por tanto, dominarla ilimitada y plenamente, le llenaba de felicidad. En Crimen y Castigo aparecen dos matrimonios donde la mujer tiene una posición superior a la del hombre. Ese es el caso de Semyon Mermaladov, que se casa con Katia, una joven viuda con 3 hijos, a la que con 30 años contrae tuberculosis, lo que la lleva a vivir en la miseria con el recuerdo de lo que alguna vez fue su posición económica. Debe encargarse de cuidar a sus hijos mientras su marido es alcohólico y pierde incluso su trabajo, que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que genera la violencia de Katia, que continuamente lo pega, lo arrastra por los pelos de la casa, y él, Mermeladov, posición como pasiva ante la violencia que le ejerce su esposa, justamente por el sentido de la culpa. Él sabe de que la situación en la que vive Katia con sus hijos es culpa también de él y de el vicio que tiene con el alcohol. Después tenemos a uno de los personajes más sombríos que van a aparecer en la obra, que un nombre bastante impronunciable. Los que hablan en español como yo me van a entender perfectamente muchos de los nombres que aparecen. O sea, uno los lee la primera vez y parece que los lee rápido y como que los saltea un poco, y después lo vas a leer la segunda vez también, los saltea un poco, como que elogias más, y ya, bueno, luego de varias páginas de lectura, uno como que le presta un poco más de atención o quiere intentar, pero obviamente al ser una lengua tan diferente a la nuestra es bastante difícil pronunciarlos, ¿no? Que es este caso de este personaje que les voy a hablar ahora, que es Isbi Dragoilov. Isbi Dragoilov, se lo voy a dejar acá anotado. Se casa con una mujer con bastante más años que él, que es Petrovna. Está justamente por una absoluta necesidad, ¿no? Que es la cuestión de que esta mujer Petrovna es quien lo va a salvar de no caer en la cárcel. A pesar de que esta mujer va a ser quien lo salve de la cárcel, él le aclara de antemano cuál iba a ser su condición para casarse, ¿no? Y su condición no es más ni menos que, bueno, él iba a mantener relaciones con otras mujeres, pero le promete de que no va a estar siempre con la misma. Al quedarse viudo Svidrigailov a los 50 años, decide nuevamente casarse con una jovencita de 17 años, hija de un funcionario jubilado. Se ven grandes dificultades a mantener a su propia familia. Crimen y Castigo es considerado una novela de tesis. La tesis es que la concepción materialista de la vida importada de Occidente puede servir de base a una conducta moral que inevitablemente produce consecuencias destructivas, tanto para la sociedad como para el individuo. Si te gustó este video y quieres saber más sobre literatura y mitos griegos, no olvides suscribirte.